Ok, ahí estamos grabando. Em, para esta clase, pues estaremos viendo el tema de fuentes de información, el cual pues va a estar la invitación abierta para que ustedes revisen diferentes bases de datos, libros, entre otras cosas, para poder fortalecer el tema que están trabajando. Desconozco si hay una biblioteca particular de acceso libre para arquitectura, sin embargo, pues pueden trabajar con otro tipo de bases de datos. Primero que nada, cuando buscamos información hay que entenderlo como lo que está aquí debajo. Es un proceso que tiende a satisfacer una necesidad de información dada a través de los recursos disponibles por un sistema documental determinado. Muchos de los temas que ustedes ya mencionaron, pues a lo mejor ya contamos con una gran bibliografía, ya sabemos cuánto debe de medir una rampa, ya sabemos qué características debe tener, podemos también ubicar diferentes tipos de diseño, diseños comunes, diseños comerciales, diseños económicos, etcétera. Podemos también saber sobre la cuestión del drenaje, cómo es nocivo esto y cómo puede llegar a ahuyentar el negocio de los minoristas o microempresas de aquí de la localidad. Entonces, ¿de qué se trata esta búsqueda de información? Pues detectar todo aquello que me ayude a mi investigador a fomentar, perdón, a fortalecer lo que yo estoy mencionando. Que si a ti tu sociedad te estoy diciendo a través de mi investigación que encontré esto, fíjate que también está esta otra persona, esta otra institución que respaldan lo que estoy diciendo. Entonces, de alguna u otra manera, el proceso de búsqueda de información es como encontrar a aquellas personas que están de acuerdo conmigo a través de la bibliografía o documentos que existan. ¿Me ayudas, Miriam, con estos primeros puntos? Búsqueda de información. Representación de la información en un conjunto de frases. Selección de los términos más significativos, eliminando ambigüedades y redundancias. Elección del tipo de fuente más idónea para obtener la información deseada. Selección de los cursos disponibles en el ámbito informacional Correcto. en que nos encontramos. Ajá. En este caso, pues nosotros vamos a hacer una revisión de diferentes tipos de bibliografías. Podemos encontrar digitales, podemos encontrar videos, podemos encontrar podcast o seminarios de los cuales podemos obtener cierta información. Nos podemos ir a revistas académicas, etcétera. Lo ideal aquí es que todo sea algo científicamente aprobado, no revistas como por ejemplo las de Editorial Televisa o cosas así que de repente pues traen una idea, traen un punto, pero pues no están arbitradas ni nada, entonces no funcionan. También por eso no se utilizan páginas como El Rincón del Vago, El Buenas Tareas y cosas así, porque pues no está arbitrado del todo. Por ejemplo, en este segundo punto, los términos más significativos, implica que de repente mi investigación va a tener ciertas palabras o tecnicismos clave que son solo para la carrera en la que igual estoy desempeñándome. Pero yo tengo que definir qué son. Se supone que una investigación, se supone que una tesis o cualquier protocolo de este tipo está hecho para que cualquier persona en la sociedad que haga uso de la habilidad lectora, pues lo logre comprender. Porque, por ejemplo, puede haber qué sé yo, un candidato, ¿no? Digamos, ahora que vienen elecciones, y lee su tema, pues él no va a saber tal cual de arquitectura, a lo mejor él es contador o licenciado en leyes, qué sé yo, y lee su tema y pues ahora encuentra algunos tecnicismos que no comprende, entonces nosotros ahí podemos trabajar con esa selección de términos y hacer un pequeño mini glosario dentro de mi marco conceptual y esa persona logrará entender todo lo que va a venir ahí. Es la idea, pues se supone que debe estar hecha para que cualquier persona pueda entender lo que viene ahí. Gael, estos puntos, por favor. Gael, ¿andas por ahí? Profe. Adelante con estos puntos. Búsqueda de información. Hasta hace una década las operaciones de búsqueda se habían centrado en materiales convencionales.
Han aparecido nuevos instrumentos que han desestabilizado el ámbito de las fuentes de información. Internet constituye un recurso informativo esencial para todo tipo de persona o institución con una tendencia exponencial de crecimiento. Correcto, gracias. En 2009, cuando yo terminé mi licenciatura, todavía había una regla en mi universidad de que a la hora de hacer tesis teníamos que tener mínimo 12 libros citados y de perdida, pues, unos 5 o 6 artículos de internet. Esto para fortalecer, era lo mínimo que te pedían, aunque en realidad en una tesis siempre salen como 60 citas diferentes, bajita la mano. Hoy en día, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando con alumnos en algunas tesis, de repente miro los criterios que les solicitan y ya no es obligatorio el tener libros ahí, sino que pueden descargar artículos de internet. Los libros pueden ser digitales, pueden ser incluso congresos que están alojados en plataformas como YouTube, etc. El chiste aquí es que ahora nada más les piden citas. ¿De dónde? De donde sea. Esa es esa revolución que se ha visto ahora con el uso de las tecnologías. La búsqueda de información, pues nos dice que las fuentes actuales rompen las ataduras del soporte, adquiriendo características de instantaneidad, ubicuidad y universalidad. Es decir, nosotros a la hora de buscar X información de X tema, nosotros lo encontramos en 2 clics, en una búsqueda en Google, rápido. Sabemos dónde buscar y si no sabemos, pues de repente podemos hacer una búsqueda para saber dónde buscar, ¿no? Que si de repente les dice el maestro, utilicen la base de datos que más les guste para encontrar X tema y descarguen 2, 3 artículos, ok. Pero si yo no sé qué es una base de datos, pues a lo mejor ahí estoy haciendo mi tarea y pues, oye, ¿qué es una base de datos? Y esto y el otro. Tan sencillo como hacer una búsqueda, bases de datos para artículos académicos. Me van a salir páginas donde vienen que las 15 mejores bases de datos, o las bases de datos gratuitas, o las bases de datos por materia, etc. Y se dice que hay universalidad porque si ustedes encuentran un artículo en otro idioma, pues tan sencillo como buscar la traducción. Y si no la tiene, pues de repente lo paso por algún software de traducción o, bueno, si hay posibilidad de contratar los servicios de traducción y tener ese artículo. Estas características complican la búsqueda de información porque muchas veces podemos caer en errores semánticos, que no nos dimos cuenta de que a lo mejor la persona se estaba refiriendo a otra cosa. De repente pasa que si estoy buscando, por ejemplo, artículos de diseño y me sale diseño de software y pues yo quiero saber otro tipo de diseño. Entonces son cositas que van a estar ahí presentes también. Los motores de búsqueda permiten acceder a miles de direcciones en el espacio de Internet. Google es uno, pero hay otro muy fuerte con el cual a veces cuando trabajo yo tesis me gusta utilizarlo y es la plataforma de Bing. No sé si la conocen, B-I-N-G. Es lo mismo que Google, es la misma herramienta, pero pues no tiene tanta fama. Digamos que Bing tiene un poquito más de fama en algunas partes de Estados Unidos y en Europa, pero nos da exactamente lo mismo y a veces hasta un poquito más. Déjenme quitar una ventana que tengo de aquí. Se supone que cuando hacemos una investigación, este es el esquema que hay que seguir. Primero, tenemos que hacer una especie de descripción formando algunos conjuntos, ¿no? Las palabras o los tecnicismos que voy a manejar. Y de repente podemos cambiar algunos de estos conjuntos. Ignoren estas claves de aquí. Estas son para otro tipo de esquema. Yo la dejé ahí porque de repente es algo que se puede trabajar. Si de repente están teniendo dificultades, igual lo trabajamos. Pero, por ejemplo, que tipos de diseño sería una búsqueda, sería un concepto. Y luego, tipos de diseños modernos, sería otra búsqueda distinta y me van a salir otros resultados. Y luego podríamos buscar diseños económicos, infraestructura para diseño, materiales para diseño, qué sé yo. Pues estamos haciendo conjuntos. A la hora de visualizar, pues yo voy a tener una gran cantidad de información, que puedo tener un sinfín de pestañas abiertas o un montón de notas o simple y sencillamente almacenadas en mi memoria.
y yo estoy visualizando qué información voy a necesitar. Si tengo nuevos descriptores, es decir, que de repente me fui topando con palabras nuevas que a lo mejor no conozco, pero que van a terminar siendo parte de investigación, si sí los hay, tengo que regresar otra vez y volver a hacer este circuito. Generalmente pasa al principio, pero nada más es una subetapa de todo esto. Ya que yo tengo todas esas palabras que voy a utilizar, todas esas referencias que me van a servir, yo paso a saber si mi información es pertinente. Si la información sí me sirve, pues continúo. Sería de que ya tengo unas 5 o 6 pestañas abiertas y me pongo a leer así poquito por encimita cada uno. Y pues este sí me sirve, este no, este sí, este no. Y hago una especie como de filtro de esa información. Si no me sirve, pues tengo que modificar un poquito la estrategia, porque a lo mejor no encontré nada que me sirva, no encontré nada que fundamente mis palabras. Entonces tengo que utilizar nuevos descriptores, nuevas palabras que me ayuden, ahora sí, a pasar a este siguiente paso. Saber si hay una especie de silencio informativo. Si con lo que yo encontré ya no me da muchos más resultados, encuentro ese silencio informativo. De tal manera que si funciona, pues yo continúo y continúo a este punto de la derecha, donde de repente tendría que modificar la estrategia, buscar sinónimos, buscar intersecciones, buscar correlaciones, etcétera, y seguir recabando información. Si yo de repente encuentro ruido, y con ruido nos referimos a que hay más información, pues entonces tendría que modificar un poquito la estrategia con la que busque, hacer búsquedas más específicas, quitar algunas que tal vez no me sirvan, etcétera. Ya después de todo este proceso, ya que hice todo este filtrado, al final me quedan los artículos, los libros, los videos que me van a servir a mi investigador. Que de ahí voy a sacar, por ejemplo, de un pequeño artículo de 3 hojas puedo sacar hasta 5 o 6 citas, o menos, o sea, depende de lo que estemos buscando, pero el chiste es que ya encontramos lo que nos sirve, ya encontramos lo que podemos utilizar. Gael, ¿me ayudas con esto, por favor? Fuentes de información. Recursos necesarios para poder acceder a la información y al conocimiento en general. Todos aquellos instrumentos que maneja o crea el profesional de la información para satisfacer las demandas y necesidades informativas de los usuarios de cualquier unidad de información, ya sea archivo, biblioteca, centro de información, etc. Todo aquello que proporciona información, ya sea una institución, un documento o una persona. Correcto. Aquí nada más hay un paréntesis que se tiene que hacer. El tercer punto, todo aquello que proporciona información, ya sea una institución, un documento, una persona, se refiere a lo científicamente aceptable. No puedo aceptar de repente páginas como Wikipedia. Yo investigador, no les estoy diciendo yo maestro. A lo mejor ustedes buscan en Wikipedia X concepto y abajo se dan cuenta que hay fuentes y a lo mejor deciden buscar las fuentes. Eso sí es válido. Pero si ponemos el artículo de Wikipedia, no, porque pues si se me antoja y me doy cuenta de que hay algo mal en un concepto, yo ahorita entro y lo cambio. Y en 24 horas Wikipedia me dice si mi cambio fue aceptado o no. Y si yo lo estoy fundamentando, pues lo más común es que es modificado. Pero bueno, esto de la búsqueda de información, pues implica todo lo que ya ha sido previamente revisado o aceptado por la comunidad académica o científica. Está en muchas revistas de investigación, bases de datos, libros, seminarios, videos de conferencias, etcétera. Entrevistas con expertos ahí grabadas. Incluso nosotros podemos hacer una entrevista de que si de repente, oye, pues es que no sé qué tipo de materiales se pueden utilizar para esto. Y voy con algún maestro que sea arquitecto y, oye, maestro, pues es que tenía la duda de que estos materiales, cómo se usan y cuáles puedo usar. Y él en condición de experto nos va a dar cierta información. Esta información es de primera fuente.
¿sí? Por eso aquí se dice una persona. Si yo aplico una encuesta, la información que tengo es de varias personas también. Las tipologías, esto muy rápido porque realmente nada más es para definir los tipos de fuentes. Primero, por la procedencia y origen de la información. Es información que obtuve de una o varias personas, es información que obtuve de una fuente institucional o es información que obtuve de una fuente documental. En el caso de la institucional, pues pueden ser tesis, pueden ser seminarios, pláticas, disertaciones, tesis, etcétera. Y en el caso de lo documental, pues todo lo que son artículos, revistas, periódicos, entre otros. Por el canal utilizado para transmitir la información, por ejemplo, los de transmisión oral, que ahí lo podemos encontrar en entrevistas, en conferencias, en podcasts, en seminarios, en disertaciones, etcétera. Y los que son de transmisión documental, que ahora sí son los que están ya sea de manera física o de manera digital. Dentro de estas tipologías también se puede considerar que se habla, a ver, permítanme, aquí está, ya. Se puede trabajar también de la cobertura geográfica al decir que pues, puede ser de carácter internacional. Si estamos viendo un problema, por ejemplo, con lo de las rampas, a lo mejor, bueno, pues hay que saber qué pide a nivel internacional para las rampas, cómo lo hacen en Estados Unidos, cómo lo hacen en El Salvador, cómo lo hacen en Panamá, Nicaragua, en Honduras, en Brasil, qué sé yo, y saber qué estamos haciendo nosotros también, que ahí implica las de carácter nacional, que dice la ley civil para el uso de las rampas, ¿no? Luego, puede ser de carácter autonómico, que de repente es información que yo voy generando, pero también puede ser de carácter regional. A lo mejor saber qué dice aquí Sonora, o bien qué dicen los estatutos locales. Entonces, esta es la cobertura geográfica de alguna u otra manera. También, por el grado de adecuación de la información que ofrece. Si es una información total, es decir, que tal vez X libro me dé todo lo que yo necesito y yo comprendo a través de ese libro todo lo que voy a hacer. Si de repente puede ser tal vez un artículo que me dé un párrafo que me sirva, pero ya es media, o si de repente es uno que es insuficiente, pero me da 2, 3 referencias a las cuales yo me puedo ir a buscar. Asimismo, podríamos decir que es información que está de manera especializada, es decir, una búsqueda que hagamos ahora sí por mera especialidad, por mero grupo de definición, o bien si es general, si nada más estoy buscando información para ir viendo cuál voy a tomar. También, por el grado de información que proporcionan, están las fuentes primarias como libros, entrevistas, ingresos, revistas digitales, etcétera. Están las secundarias, que son resúmenes de esa información, transcripciones, entre otras. Las terciarias, que ya vienen a ser ensayos u opiniones de otras personas, o páginas de internet, blogs, etcétera. Y las mixtas, que de repente traen un poquito de cada uno. Asimismo, están según el soporte en el que son contenidas. Tradicionales, pues aquellas que están en papel. Audiovisuales, las que están alojadas, por ejemplo, en YouTube o en audios. Y las automatizadas, que son búsquedas digitales, ¿no? Como las enciclopedias digitales y todo esto. Por el grado de difusión también. Si son de uso interno restringido, por ejemplo, su universidad, cuando ya empiece a desarrollar más tesis, pues tiene que hacer una biblioteca para sus propias tesis. Y ahí, si uno la quiere usar, pues sería de uso interno. Las publicadas, que se puede decir, perdón, se salió esto. ¿Dónde me quedé? Aquí. Ok. Las publicadas, que se puede decir que son las que ya están presentes en los diferentes medios, y las que son inéditas, que de repente esas pues es difícil tener acceso y pues realmente no sería algo común porque pues es un trabajo que está en desarrollo, como el que están desarrollando ustedes. También se puede decir que tratan en generalidad del tema o bien se especializan en una parte del tema.
Si contamos también la cuestión del tiempo, pues hablamos de la cobertura cronológica. Si son retrospectivas o históricas, por ejemplo, si estamos viendo la evolución de la arquitectura en el último siglo, ¿no? Y vamos a encontrar bibliografías de hace 100 años, tal vez, o un poquito más para hacer una comparación, que a lo mejor ya no son las más viables, que no son útiles tal cual, pero me sirven para ir viendo esa evolución que ha tenido esta rama. Las que son periódicas, como en este caso periódicos básicamente y revistas de información académica, y las que están en curso, que son las que constantemente se están desarrollando, ¿no? También podríamos decir que las podemos encontrar por orden de información. Puede ser alfabética, que es una de las más comunes. Puede ser sistémica, en el sentido de que de repente estoy buscando por áreas de una misma materia. Puede ser también por materias, como muchas veces lo son las bibliotecas de las escuelas, que pues la bibliografía de psicología, la bibliografía de arquitectura, la administración, etcétera. Puede ser cronológicas, que a lo mejor encontramos, es poco común que utilicen las cronológicas, pero a lo mejor encontramos bibliotecas que trae por año acomodados los libros. Puede ser también geográfica, que de repente libros de aquí de México, libros de España, libros de acá, libros de allá. O puede ser mixta, que por lo regular, pues vamos a ver bibliotecas ordenadas de manera sistémica, alfabética y en algunos casos cronológica. Entonces ya tenemos esa parte mixta, ¿no? Bueno, voy a terminar esta primera parte y ahorita regresamos para la segunda parte, ¿ok? Ok, profe.